Capítulo 6. Se había alejado considerablemente de ella pero sin quitarle la mirada de encima, trataba de buscar una razón para que lo haya desobedecido, aunque en estos momentos era lo de menos. Le había sorprendido que no haya tenido herida alguna en el brazo más que aquella cicatriz, sabía que debía haber alguna explicación lógica, no podía simplemente acusarla sin escucharla antes, pero ahora en todo lo que pensaba era en la posibilidad de que ella fuera un titán cambiante. ¿Y si ella fuera una espía? Esa idea anteriormente le había rondado la cabeza pero era difícil creer. Pero entonces, ¿por qué no tenía la herida abierta? Pero así como vino la idea la desechó por completo, era casi improbable para no decir imposible que ella fuera un titán. Los exámenes lo confirmaban y por lo que tenía entendido y por lo que había visto los titanes cambiantes se regeneran en pocos minutos, y ella había llegado aún sangrando. Pensó también que seguramente la herida no era profunda y pudo haber sangrado mucho aunque fuese solo una herida superficial, pero ¿cómo explicaba que estaba ya cicatrizada? Todo eso y más pasaba por la cabeza de Ribaille, que ya había despegado la mirada del brazo de Hinata y ahora la miraba a ella, estaba profundamente dormida, podía notar aún su cabello húmedo, estaba en posición fetal y vestía solo una bata de tirantes, que le llegaba hasta más abajo de las rodillas, su rostro desprendía paz y tranquilidad. Se acercó un poco más a ella, la observó más detenidamente, era una niña en un mundo de adultos. Sabía que habían más chicos de su edad, pero ella aún durmiendo demostraba inocencia. Y otra vez se volvió a cuestionar la misma pregunta. ¿Acaso ella es el enemigo? Estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se dio cuenta cuando Hinata ya había despertado y lo miraba de manera nerviosa y curiosa. Puff de Hinata. Oscuridad. Solo eso veían, no había nada más que oscuridad y frío. Me pregunto cómo llegué a este lugar, si hace poco estaba recostada en la cama, pero eso ahora era lo de menos, tenía que salir de aquí, me siento atrapada, perdida y más que nada asustada. De pronto todo se fue aclarando poco a poco, pero aún seguía teniendo frío y cada vez se intensificaba más provocando el truene de mis dientes y que usara mis brazos como abrigo aunque no ayudaba mucho. Todo estaba aún en silencio, ahora la imagen era más clara, yo estaba en shock, era Konoha, no podía equivocarme, era el patio de la mansión Hyuga, pero ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cuándo y cómo regresé? Era extraño pero no importaba, estaba nuevamente en mi hogar en Konoha. Salí corriendo al interior de la casa, quería ver a Nejin y Isan, a mi padre, a Nabi, pero al que más quería ver en este momento era a Naruto, quería decirle que lo amaba aunque no me correspondiera, solo quería decírselo aunque doliera después, en todo este tiempo que estuvo fuera de la aldea había extrañado ya a todos. Estaba tan feliz que no vi cuando mi padre estaba ya frente a mí, tenía el ceño muy fruncido, él no me miraba, su mirada estaba en alguna parte del salón, me giré hacia el sitio donde él veía y vi a dos niñas peleando, una se veía de 8 años y la otra de 6 años, no pude evitar que mis lágrimas resbalaran por mis mejillas al ver cómo mi padre miraba a la mayor de las niñas, su rostro mostraba decepción, ira, rabia y vergüenza. No pude soportar verme a mí misma siendo derrotada por mi hermana menor, no podía soportar cómo mi padre me miraba, esa mirada que después de años no había cambiado, para él siempre fui débil, siempre me decía que no merecía ser la heredera de su clan solo por ser amable y tímida. Mi pecho dolía, mientras imágenes pasaban por mi cabeza cada una más desgarradora que la otra, mis piernas temblaron y caí de rodilla con mis manos hecha puños golpeando el suelo con todas las fuerzas que tenía, quería gritar, llorar, preguntar miles de cosas pero lo único que salió de mí y en forma de susurro fue un ¿por qué? Me sentía patética y aunque había mejorado con cada entrenamiento para mi padre nunca fue suficiente, siempre Anabi estaba de primero y aunque era mi hermana y la amaba no podía dejar de dolerme que él se avergonzara de mí y ella me tratara mal. Esa fue la razón por la que entrenaba a escondidas, pero ya nada de eso importaba, nada de lo que hice antes ni ahora. Empecé a sentir como todo nuevamente se desvanecía pero ya no me importaba, me sentía inútil con un gran dolor en mi pecho. Desperté sobresaltada, había sido un sueño que más bien parecía pesadilla, traté de controlarme y me senté en la cama. Ya sentada alcé mi mirada y ahí estaba el capitán Ribaille mirándome más serio de lo normal. Y en ese momento habló.
Veo que ya despertaste, lo miré entre asustada y curiosa, no sabía desde cuándo estaba allí, su mirada aún estaba en mí por lo que desvié la mirada a un punto ciego y luego miré mis manos que las tenía sobre mi regazo, en ese instante mi mente hizo clic y me percaté de que solo llevaba puesta una fina bata, como pude intenté cubrirme con la sábana que estaba a mi lado, lo volví a mirar y por el calor que sentía en mis mejillas supe que me había sonrojado pero todo eso quedó atrás cuando vi que miraban mi brazo. Sentí la sangre desaparecer de mi cuerpo, deduce que me había puesto pálida, traté de pensar en qué decirle, cómo pude ser tan descuidada en no haber por lo menos vendado la herida. Ahora él me preguntará, no. Más bien me exigirá una explicación, tenía que pensar en algo rápido pero ¿en qué? Fin del post de Hinata. Después de que Ribaille hablara nadie dijo ninguna palabra a él, porque esperaba que ella hablara primero y ella, porque no sabía qué decir. Pasaron así los minutos sin que ninguno de los dos hablara y cuando se dio cuenta que ella no hablaría se dispuso a hacerlo pero calló al escucharla hablar. Capitán, la vio vacilar pero prosiguió, ¿qué hace aquí? Siguió tartamudeando, y pensó que en estos momentos el desmayarse ya no lo veía como tan mala opción. Él la miró aún con su semblante serio. Habló. ¿Por qué no fuiste donde Anji para que viera tu herida? Lo dijo de una manera burlesca, pero sin cambiar su semblante en ningún momento. Esa pregunta tomó de sorpresa a Hinata pero respondió un poco avergonzada, no quería ser una molestia. Ribaille frunció más el ceño al escuchar aquello, una molestia dijo. Sería una molestia si muriera ahora por no haberse hecho atender esa herida, pero ahora lo recordó. No tenía ninguna herida y eso era lo que más le interesaba saber. Serías una molestia si hubieses muerto por una herida sin atender, habló de manera sarcástica señalando con su dedo índice la herida que se suponía debía tener en esa parte del brazo. Al percatarse de aquello sus ojos se abrieron, sintió como el aire se iba de su sistema, lo miró y vio en sus ojos que pedía una explicación y aunque no quería admitirlo sabía que él no se iría sin una. Trato de pensar una excusa, podría decirle que la herida no era profunda, pero ¿cómo explica que no haya signos de que estuvo ahí hace poco tiempo? Sabía que él no era tonto pero era lo único que se le ocurría, era eso o decirle la verdad y definitivamente no quería lo segundo. Podría decirle que simplemente ella no sabe cómo se le curó la herida, pero entonces sabrían que había algo mal con ella y eso sería peor. Optó por no decir nada, era lo más conveniente y rogaba que él no le hiciera ninguna pregunta, que ingenua podía llegar a ser a veces. Veo que tu herida ha cicatrizado rápido. Me pregunto cómo pasó eso, se supone que por la cantidad de sangre que salía de tu brazo era una herida un poco grave, habló sin despegar su mirada de sus ojos, vio cómo se sobresaltaba y lo miraba con temor, sabía que había dado en el clavo. Hinata ya tenía su respuesta y suplicaba por que fuera creíble. Siempre he sido P propensa a sangrar mucho aún si la herida no es G grave, es por eso que H había mucha sangre, P pero cuando la revisé vi que estaba así, P por eso fue que no fui de donde la mayor Anji, listo ahí estaba, la peor mentirosa de toda la historia y por si eso no fuera poco tartamudeo como nunca lo había hecho, sabía que no le creería pero aún así no tenía más opción que arriesgarse. Ribaille la miraba sin pestañear, no era estúpido, sabía que no estaba siendo del todo sincera, pero ¿por qué mentir? ¿No podía simplemente decir la verdad? ¿Qué ocultaba? No quitaba su mirada de ella y la veía como intentaba no temblar ante su imponente mirada, debía suponer que se encontraba nerviosa y ese era un punto a su favor. Si era una espía en el estado en que se encontraba podía sacarle la verdad de un momento a otro, solo tenía que presionar un poco más y la verdad ya se estaba cansando de eso. Tocó con sus dedos la herida que se suponía debía de estar ahí, estaba ya sentado en el filo de la cama a un lado de Hinata. Ahora que lo pensaba bien había dicho algo muy curioso, era el momento de presionar y si estaba en lo cierto ahora se enteraría. Pensé que estabas amnésica.
Me pregunto el porqué de mentir, dijo eso y rápidamente tomó las manos de Hinata con las suyas aprisionándolas encima de su cabeza, logrando acostarla en la cama y él sobre ella. No había segundas intenciones más de las de saber que ocultaba porque lo hacía, de eso no tenía dudas. Hinata lo miraba en shock y sonrojada, lo primero era por lo que había dicho y lo segundo por la posición tan comprometedora en que estaban, pero eso no parecía importarle a Ribaille ya que sostuvo más fuerte su agarre y de la manera más tétrica que pudo habló. Dime Yuga, ¿qué eres? ¿Acaso eres una espía? ¿Cómo es que estás amnésica y recuerdas eso? ¿Por qué no tienes rastro de la herida abierta que deberías tener? No soy estúpido, ¿sabes? Muchas veces he lidiado con esas clases de cosas y tu herida era profunda. Volvió a intensificar la presión en sus manos, provocando que soltara un gemido de dolor, pero poco le importaba. Necesitaba saber si ella era la amenaza y lo necesitaba saber ya. Hinata lo miraba asustada, podía liberarse si utilizaba su Byakugan pero no quería lastimarlo, no sabía qué hacer y él, la estaba lastimando. Tal vez tendría que decirle la verdad, así podría liberarse pero no quería por alguna razón, no quería que él la mirase como algo extraño, estaba segura que si se lo decía, él se alejaría y ella ya no quería que nadie más la despreciara, no quería ser rechazada, ya no soportaría sentirse así, en su mundo era normal tener esa clase de habilidades pero ahí no lo era, sería una clase de monstruo y una parte de ella no quería que él ni nadie pensaran que lo era, y sin más decidió callar y seguir aguantando hasta que él se cansara y creyera en su mentira, era todo lo que podía hacer. Salió de sus pensamientos al sentir cómo presionaba más su cuerpo y se acercaba a su oído y con voz baja pero igual de peligrosa le susurraba. ¿Quién te mando? Eres un monstruo como ellos, ¿verdad? Eso la desconcertó pero trató de no mostrarlo, no quería que sospechara aún más. N no trabajo P para N nadie, se alejó de ella un poco y la miró, sus ojos desprendía ira y odio que hicieron que Hinata sintiera un poco de dolor, no te creo. Siguió sin soltarla, explícame cómo es que no recordando nada sabías exactamente eso. Preguntó queriendo en el fondo creer en la chica de ojos blancos que lo miraba asustada como la niña que era. Y yo puedo recordar a algunas cosas, y esa es una de ellas. Y yo ese solo quiero ayudar. Sus ojos mostraron una gran sinceridad al mencionar lo último y Levi pudo notarlo. ¿Pero podría confiar en ella? No, no podía. No confiaba en ella y tarde o temprano iba a averiguar de dónde salió, quiénes son sus familiares y por qué estaba fuera de los muros. Había algo en ella que no era normal, sus ojos más que nada, había algo en ellos que lo hacía creer que algo en ella no estaba bien. La soltó lentamente sin mirar las marcas notorias que había dejado por la presión que ejerció con sus manos, se dispuso a salir del lugar no sin antes detenerse frente a la puerta con una mano sobre la chapa de esta y mirándola sobre su hombro. Algún día descubriré lo que escondes y cuando eso pase te aseguro que no habrá lugar donde te escondas. Si descubro que eres parte de ellos acabaré contigo. Hinata se impresionó al escuchar aquello, ¿era una amenaza? Por supuesto que lo era. Se quedó observando el lugar donde Ribaille había estado pocos segundos atrás, no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. Él era igual que su papá, que los ancianos del clan y que su hermana, su mirada era igual que las de ellos. Al igual que sus palabras, pero trataría de hacer caso omiso a todo lo que acababa de decirle, aún quería formar parte de esto y si tenía que morir lo haría siendo útil. Después de ese incidente habían pasado 5 días en los que seguía entrenando con Ribaille a solas y en equipo. Había mejorado muchísimo, podía casi manejar a la perfección el equipo de maniobras y las espadas, no había sido tan difícil pero aún así se esforzaba mucho para ser una de las mejores y lo había conseguido, estaba a la par con Mikasa en los entrenamientos, claramente siendo mejor que esta por mucho pero no podía mostrarlo. No hablaba en lo absoluto con el capitán, él aún seguía mirándola duramente y solo le hablaba poco mientras que con los demás era más tolerante y un poco sociable, todo eso hacía que se sintiera triste ya que él era prácticamente su sensei y la persona que la salvó de morir. ¿Y si le decía la verdad? Quizás no se asustaría o enojaría como pensaba, tal vez la ayudaría a buscar la manera de volver, pero desechó nuevamente la idea tan rápido como se le vino a la mente, no podía decirle, no antes de terminar con todos los titanes.
Camino hacia los jardines traseros aún no había podido entrenar a su manera porque aunque él creía que no se daba cuenta sabía que la vigilaba, no por nada era una de las mejores ninja rastreadora de Konoha. Y así habían pasado los últimos 5 días, sin hablarle pero sabiendo que estaba todo el tiempo ahí por si ella hacía algo que le hiciera saber que era un titán cambiante. ¿Acaso era tan difícil que él confiara en ella? Por lo visto sí lo era. Hasta llegar a un banco de piedra que estaba a un costado del gran jardín, siendo prácticamente escondido por 2 grandes árboles que había de cada lado, el lugar estaba silencioso, sus compañeros estaban en el castillo ya que pronto sería la hora de almorzar, en estos días no habían descansado lo suficiente ya que se despertaban a las 5 y dormían a las 9. Los entrenamientos eran intensos, nada comparado a como estaba acostumbrada, pero aún así admitía que eran cansados y solo le daban descanso para comer y asearse, órdenes del capitán más conocido como el enano obsesionado con la limpieza, al menos así lo había llamado Anji un día que estaban entrenando, no pudo evitar sonreír al acordarse, y le sorprendió un poco ver cómo el capitán le daba una patada en la pierna haciéndola caer, pensó en ayudarla pero no lo hizo, al escuchar la reír a carcajada y llamarlo enanín. Desde ese día, se volvieron a repetir las mismas peleas unas 7 veces, y la mayor Anji siempre salía lastimada de alguna forma pero bueno así eran ellos, le recordaban a Ino y Sakura siempre peleando pero siendo amigas al final. Volvió a sentirse nostálgica, se preguntaba cómo estarían las cosas en Konoha, cómo estarían todos. Quería volver a ver a Naruto, pensar en él la hacía querer mejorar cada vez más y más sin importar cuán herida esté, el pensar en él le daba las fuerzas suficiente para seguir adelante, él era su ejemplo a seguir. La persona que amaba y amara siempre. Aún se encontraba de pie frente al banco y se dispuso a sentarse, al hacerlo lo hizo de forma femenina y elegante, no podía dejar de ser como era aún sabiendo que la mayoría de las chicas aunque eran femeninas trataban de mostrarse rudas, ella aún seguía sonrojándose y poniéndose nerviosa en situaciones comprometedoras, aunque había dejado de lado un poco su tartamudeo nuevamente. Sintió como alguien se sentaba a su lado y al girar su cabeza vio que se trataba de la mayor Anji, quiso hacer una reverencia pero recordó que el saludo consistía en empuñar la mano derecha en la altura del pecho y la izquierda en la parte baja de la espalda y así lo hizo. Anji por su parte la miró por encima de sus lentes de una manera amigable y sonriente, ya te he dicho Hinata que cuando estemos solas no es necesario que hagas eso. La regañó tiernamente de una manera infantil típico de ella, lo siento pero en Konoha siempre. Y paró de repente sintiendo toda la sangre irse de su cuerpo a un lugar muy lejano, había hablado sin pensar y al mirar a la mayor se percató que había escuchado todo y tenía una mirada de duda impregnada en toda su cara, comenzó a temblar. Ahora ¿cómo saldría de esta? Ahora más que nunca deseaba volver, estaba confundida y de un momento a otro sabía que todos se enterarían si seguía siendo imprudente. Zoe la miraba sin comprender. ¿Qué era Konoha? ¿Era acaso su pueblo? Eso era casi imposible, sabía todos los nombres de los pueblos que habían en María, Rose, Shina y Konoha no era de ninguno, le iba a preguntar qué era eso cuando la alarma de emergencia se escuchó por todo el lugar, sabía que algo malo había pasado solo, deseaba que no tuviese que ver con los experimentos que estaba haciendo. Hinata por su parte estaba más que aliviada por la interrupción, se había librado de mentir o decir la verdad. Sin seguir pensando caminó en compañía de Anji hacia el interior del castillo, al entrar notaron que todos los soldados estaban reunidos en la sala, frente a ellos se encontraba un serio Eruin al lado de un inexpresivo Ribaille. Al entrar todos giraron su vista a ellas, los ojos de Ribaille miraban con furia como lo hacía siempre últimamente pero esta vez había más en aquella mirada. ¿Acaso era odio? Esperaba que no, solo pudo bajar la cabeza y seguir caminando hasta posesionarse al lado de Sasa y Historia que tenían cara de preocupación, vio como la mayor intercambiaba palabras con el comandante y luego de eso un sonido se escuchó en todo el lugar, haciendo que más de uno se sobresaltara. No. Mis preciados trabajos. ¿Por qué? Gritaba a todo pulmón arrodillada en el suelo una histérica Anji, ¿por qué? Seguía gritando sin dejar de mirar el suelo. Eruin no podía hacer más que mirar a todos y cada uno de ellos. ¿Quién fue?
Con toda la furia que nadie sabía que tenía y con lágrimas en los ojos, la mayor miraba a cada uno de los que se encontraban presentes, pero una mirada recayó en Hinata. Esta al sentirla miró hacia donde provenía solo para encontrarse con el capitán, que la seguía observando con el mismo odio que la había mirado cuando entró. No sabía por qué lo hacía. ¿Acaso él pensaba que? No, imposible. De seguro estaba equivocada, él no podía pensar que ella tenía algo que ver con todo esto. Lo miró nuevamente y él ya había desviado la mirada hacia la mayor. La miraba con cara de aburrimiento y cansancio que estaba acostumbrado a dedicarle exclusivamente a ella y a todos. Escuchamos que se aclaraba la garganta para después hablar. Hace pocos minutos nos percatamos de que alguien saboteó todos los avances que hemos logrado con torno a los titanes y a Eren. Dijo eso mirando unos segundos al nombrado, que ponía atención a cada una de sus palabras. Creemos que el culpable pertenece a nuestras filas. De un momento a otro miró a Hinata y esta a su vez sintió un dolor en el pecho al confirmar que él pensaba que ella pudo haber sido. No dejó que se diera cuenta de aquello y miró a Aji y al comandante, que ahora estaban serios escuchando también. No sabemos cuáles fueron sus intenciones, pero tarde o temprano daremos con él y será castigado por ese delito. Ahora aquellos ojos grises veían a cada uno de los presentes. Los murmullos no se hicieron esperar, no podían creer que uno de ellos haya hecho tal cosa. Algunos buscaban algunas respuestas lógicas, como era el caso de Historia, Sasa, Jin, Petra, Auro y Gunter. Otros prefirieron mantenerse en silencio, mientras que algunos se miraban como queriendo saber de esa manera quién era el culpable. Pocos minutos después el comandante dijo algunas palabras sobre más o menos a qué hora pudo ocurrir todo. Muchos se relajaron y otros no tanto, pues a esa hora les había tocado guardia y eran los más sospechosos. Hinata no se preocupó, ella dormía en ese momento, así que nadie podía acusarla, además de que no lo hizo. Jamás le haría daño a nadie de esa manera, y mucho menos a Aji, que desde que llegó la había apoyado en lo que necesitaba. Era lo más cercano a una amiga que tenía en aquel lugar. Estaba tan metida en sus pensamientos que no se dio cuenta cuando ya todos se habían ido, quedando ella sola, o al menos eso pensaba. Algo me dice que tú tienes que ver con todo esto que está pasando. Al escuchar aquello se sintió ofendida. ¿Cómo podía siquiera pensar aquello? La había vigilado todo el tiempo, el más que nadie debería saber que no lo hizo. Estaba muy cerca, tanto que podían rozar sus cuerpos, pero eso no evitó que respondiera con seriedad y seguridad. Yo no lo hice, no sería capaz de hacer algo como eso. Ya debería saberlo, me ha estado vigilando estos últimos días. Rivaille no sabía por qué sorprenderse más, si por la razón de que no tartamudeo o porque sabía que él la vigilaba. Juraba que había sido discreto con ello, incluso mantenía distancia. Eso no hizo más que hacerle sentir más desprecio por ella. ¿Y cómo puedes estar tan segura de aquello? La forma tan burlesca en que lo dijo hizo que sintiera rabia y frustración. Era la primera vez después de mucho tiempo que se sentía de tal manera. Podía meterle la culpa al cansancio o al estar lejos de todo lo que algún día conoció, o simplemente podía ser sincera y aceptar que se sentía de ese modo, no solo porque desconfiase de ella, sino porque sus palabras tenían el mismo resultado que tenía en ella las de su padre. Lo vio acercarse lenta y peligrosamente hasta quedar a solo unos pocos centímetros de distancia, pero esto pareció no notarlo Rivaille, y si lo hizo no le importó porque siguió acercándose aún más. ¿Vas a responder, Hyuga? Su voz era baja, pero no por eso dejaba de tener el efecto que requería. Aún a pesar de su indignación al tenerlo tan cerca, la hizo sentirse nerviosa. En ese momento recordó que era su superior y toda su valentía se vino abajo. Y yo lo vi, un día, que estaba caminando por el jardín y lo vi. Pasó lo mismo la misma noche cuando iba a la cocina, lo vi esconderse nuevamente. Volvió a tartamudear y eso causó que Rivaille sonriera. Así que me viste. Pues tienes razón. He estado observándote, no confío en ti y hasta que no sepa por qué te haces pasar por amnésica, todo lo que pase aquí estará ligado contigo de alguna u otra manera, Hyuga, así que cuídate porque descubriré lo que escondes y si eres parte de ellos yo mismo te mataré. Sin decir nada más se alejó de ella caminando por el largo pasillo sin voltear a mirarla siquiera.
Todo eso estaba perturbándola, sintió la necesidad de mirar esas gemas azules que tanto amaba para sentirse segura, ya no sabía si fue buena idea haberse unido al cuerpo de exploración, lo único que sabía era que quería volver.